Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gaby y para mí es un placer compartir contigo este espacio. En Epifanías de Luz buscamos darte información de diversos autores, historias, cine o bien experiencias de la vida misma para decirte que nada es una casualidad, que todo siempre tiene una razón y solamente tenemos que respirar en calma para encontrar nuestra Epifanía de Luz. A continuación escucharemos la sección Nuestros Guías. Pero, ¿por qué nuestros? Porque son los autores, los creadores de libros, de textos, poemas, que nos ayudan a través de sus investigaciones, sus entrevistas a encontrar un sentido y un orden para nuestras ideas. Comenzamos. El día de hoy, en nuestros guías, vamos a leer algunos fragmentos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross en el libro La Rueda de la Vida, así como del doctor Michael Newton en su libro El Destino de las Almas. Cuando una persona cercana a nuestras vidas fallece de cualquier forma, sea un accidente o bien a través de una enfermedad, ese vacío simple y sencillamente, pues no existen las palabras para describir el dolor. En unas ocasiones se quiere buscar un consuelo y es así como recurrimos a programas, autores, a libros que nos ayuden. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo después de la vida? ¿Sabes? En una de estas experiencias, cuando perdí a una amiga muy querida en un accidente, un maestro me recomendó leer al autor Raymond Moody con su libro Vida después de la vida, que por cierto más adelante también haremos referencia a su información, pero este autor me llevó a conocer a Elizabeth Kubler-Ross, a quien le debemos las etapas de la muerte gracias a sus estudios. Al día de hoy sabemos que la ira, la negación, la negociación, la depresión y aceptación son tan solo parte de sus investigaciones. En este libro comparte que cuando ella comenzó su labor como doctora en este ámbito, ella buscó libros que pudieran hablar de este tema, trataba de buscar bibliografía y al no encontrarla, ella comenzó a realizar sus propios registros de los cuales emanaron maravillosos libros que por cuestiones de derechos de autor no podemos leerlos completos, pero podemos compartir algunos fragmentos. Es así como su libro La Rueda de la Vida, en su capítulo Vida después de la muerte, nos comparte una información muy especial. Comienzo a leer. Cada semana me llegaban a casa alrededor de 1000 cartas y el número de llamadas telefónicas era más o menos el mismo. Mi familia acusaba el creciente peso de las exigencias que nos imponía mi popularidad, pero me apoyaban. Mi investigación de la vida después de la muerte adquirió un impulso imparable. Durante los primeros años de la década de los 70, entre Wally Moo y yo, y hago un paréntesis aquí, Wally Moo era el pastor que la acompañaba a realizar los seminarios. Entre Wally Moo y yo, entrevistamos a unas 20,000 personas que daban ese perfil, de edades comprendidas entre los 2 y los 99 años, de culturas tan diversas como el esquimal, la de los indios norteamericanos, la protestante y la musulmana. En todos los casos, las experiencias referidas eran tan similares que los relatos tenían que ser ciertos. Los sujetos no solo nos decían que esas experiencias de muerte no eran dolorosas, sino que explicaban que no querían volver. Después de ser recibidos por sus seres queridos o por guías, viajaban a un lugar donde había tanto amor y consuelo que no deseaban volver. Ahí tenían que convencerlos de que regresaran. No es el momento. Era algo que oían prácticamente todos.
Recuerdo a un niño que hizo un dibujo para poder explicar a su madre lo agradable que había sido su experiencia de la muerte. Primero, dibujó un castillo de vivos colores y explicó: aquí es donde vive Dios. Después, dibujó una estrella brillante. Cuando miré la estrella me dijo: bienvenido a casa. Esos extraordinarios hallazgos condujeron a la conclusión científica aún más extraordinaria de que la muerte no existe, en el sentido de su definición tradicional. Por otra parte, el Dr. Michael Newton, en su libro El destino de las almas, nos regala una bellísima historia que tiene como protagonista a Peggy, una enfermera de oncología. Pero antes de comenzar a leerte esta historia que vas a encontrar en el libro El destino de las almas, te comento un poco la trayectoria de este autor. El Dr. Michael Newton ha trabajado como psicoterapeuta, maestro hipnoterapeuta, instructor durante más de 40 años. Es fundador del Instituto Michael Newton para la Terapia de Vida entre Vidas, mismo que entrena a hipnoterapeutas en sus técnicas vanguardistas. Ha aparecido en Discovery Channel, así como en muchos otros programas de radio y televisión. Recuerdo la primera vez que leí El destino de las almas. Fue un libro que me encantó y tengo la costumbre de subrayar físicamente esas partes que me gustan más o que tal vez son muy especiales para mí. Curiosamente, no subrayé la historia de Peggy, pero la recordaba tan bien. Mi memoria sí la había subrayado, con fragmentos en la mente por su significado. Me costó un poco volverla a encontrar, pero lo hice porque la seleccioné para ti. Lo comparto. Quiero animar a todas aquellas personas que se encuentran en un terrible estado de pena por la pérdida de un ser amado a hacer lo que los psíquicos hacen cuando desean encontrar personas desaparecidas. Tomar una joya, una prenda o cualquier otra cosa que haya pertenecido a quien ha partido y sostenerlo por un rato en un lugar que fuera familiar a ambos y abrir tranquilamente su mente, evitando cualquier otro pensamiento irrelevante. Antes de dejar esta sección, quiero relatar mi historia favorita con relación a contactos de energía de seres desencarnados mediante el uso de objetos. Mi esposa Peggy es enfermera en oncología, con especialización en consejería, por lo que se involucra con un gran número de pacientes que padecen cáncer y sus familias, y dado que administra quimioterapia en un hospital, entra en contacto con personal que atiende a pacientes desahuciados. Algunas de estas mujeres y mi esposa han creado fuertes vínculos de amistad y con frecuencia se reúnen en grupos de apoyo. Una de ellas enviudó recientemente. Su esposo murió de cáncer, Clay. Su esposo disfrutaba de las fiestas con grandes orquestas y juntos solían viajar a donde estas orquestas se presentaban. Una noche después de su muerte de Clay, su viuda, mi esposa y el resto de miembros del grupo de apoyo se encontraban en círculo en el medio de un salón. Hablaban de 1000 teorías sobre cómo las almas vuelven para consolar a las personas que aman. La viuda exclamó con frustración: ¿por qué no se ha manifestado Clay de manera que me pueda consolar? Hubo un momento de silencio y de repente una caja de música ubicada sobre un estante para libros comenzó a tocar una canción de Glenn Miller titulada In the Mood. Un silencio turbador seguido de una risa nerviosa de las damas reunidas. Todo lo que la viuda atinó a decir fue: esa caja de música no ha sido tocada en 2 años. Eso no importaba. Creo que ella entendió el mensaje de Clay. La energía ligera posee ciertas propiedades de la fuerza electromagnética y por lo tanto puede actuar de maneras misteriosas con los objetos.
Sin duda, una hermosa historia, como en muchas culturas africanas. Se tiene la creencia de que el ser humano muere definitivamente, solo cuando muere la última persona de los que lo han conocido y recordado. En otras palabras, alguien deja de existir solo cuando abandonan este mundo todos los portadores de su memoria. Michael Newton, en otro estudio de caso que también quiero compartirte en este capítulo, Extraños como mensajeros, nos comparte el caso de Derek, y es así como empieza. Extraños como mensajeros. Caso 9. Derek era un hombre de unos 60 años que vino desde Canadá para verme evaluar su vida e intentar resolver su mayor tristeza. De joven, había perdido a su hermosa niña de 4 años, Julia. Su muerte fue repentina, inesperada y tan devastadora que con su esposa decidieron no tener más hijos. Derek había perdido recientemente a su esposa, víctima de cáncer, y se encontraba de luto. Un día, deprimido, caminó hacia un parque de atracciones cercano y después de un rato se sentó en una banca cercana al carrusel. Mientras escuchaba música, miraba a los niños dar vueltas alegremente en las coloridas figuras de animales hechas de madera de la atracción mecánica. A la distancia, observó a una pequeña niña que se parecía a Julia, cuyos ojos estaban inundados por las lágrimas. Justo en ese instante, una joven de aproximadamente 20 años llegó y le preguntó si podía sentarse en la misma banca. El día era cálido y ella vestía en muselina blanca. En su mano tenía una bebida helada. Derek asintió, pero no pronunció palabra mientras la joven disfrutaba su bebida y hablaba sobre su educación en Inglaterra, su llegada a Canadá y su particular atracción por la ciudad de Vancouver. Se presentó como Heather y Derek notó un resplandor de luz natural a su alrededor que daba a la joven una peculiaridad brillante y angelical. El tiempo pareció detenerse para Derek a medida que la conversación tocaba a la familia, los planes de Heather en su nueva vida en Canadá. Derek se encontró hablándole como un padre, y mientras más hablaban, más le parecía conocerla. Heather se levantó y con ternura puso su mano en el hombro de Derek. Sonrió y le dijo: «Sé que estás preocupado por mí. Por favor, no lo estés. Estoy bien. Voy a hacer una vida maravillosa. Nos veremos de nuevo algún día. Lo sé». Derek me dijo que a medida que Heather se alejaba caminando y le daba una despedida final, él vio a su hija y sintió paz. Durante nuestra sesión, Derek reconoció que el alma reencarnada de Julia había venido hacia él y le demostró que en realidad no la había perdido. Cuando sufrimos por la ausencia de las personas que amamos, ellas pueden venir a nosotros de maneras misteriosas, a menudo cuando nuestras mentes están distraídas en un somero estado alfa. Tomemos esos momentos como mensajes del otro lado y permitamos que nos brinden soporte. En Epifanías de Luz queríamos traerte esta información, ya que siempre es cada uno de nosotros quien forma su propia opinión. Sin embargo, queremos invitarte a abrir siempre nuestro corazón a las casualidades, a mantener nuestra mente abierta para tener extraños como mensajeros, o bien a esos aromas que nos transportan al ser querido, o a objetos que se quedaron de manera significativa en nuestra memoria, y todos relacionados a las personas que al día de hoy no se han ido del todo. Fragmentos de Luz, una de nuestras secciones del séptimo arte,
Serán algunas frases de películas o bien enseñanzas de ciertas historias que son eso, precisamente enseñanzas de vida, a través de la historia de sus personajes. Cuando nosotros perdemos a alguien, ¿los perdemos para siempre? Cierra tus ojos, abre tu mente y sigue tu corazón. Esta es una de las frases con las que inicia esta cinta llamada Dragonfly, o como en algunos países de América Latina fue llamada, El misterio de la libélula. Hoy en Fragmentos de Luz y muy acorde al tema, recordaremos una cinta del 2002 protagonizada por Kevin Costner. Pero, ¿de qué trata? Vamos a leer su sinopsis. El Dr. Joe Darrow, jefe de urgencias de un hospital de Chicago, es un prestigioso traumatólogo que pierde a su mujer en un trágico accidente de autobús en una carretera de montaña de Venezuela. 6 meses después, el cuerpo de Emily sigue sin aparecer y Joe no consigue superar el dolor de su pérdida. Una cinta interesante, muy bien lograda y con una historia que nos presenta a los mensajeros del más allá. ¿Por qué la recomendamos en Epifanías de Luz? Y es precisamente porque este es un film que nos habla de las señales, de cambiar nuestro paradigma y sobre todo de tener fe. Veremos cómo a través de mensajeros como lo son los niños que están a punto de fallecer, los símbolos, las mascotas, el personaje debe descubrir que trata de comunicar su ser querido para conseguir contactar a su esposo mediante movimientos y señales paranormales. Joe, el personaje principal, debe descubrir asuntos inconclusos con su esposa fallecida, ya que ninguno de los dos descansará hasta que sean resueltos. Tiene un gran argumento y te prometo también un gran suspenso. Ya se encuentra en varias plataformas de manera gratuita. Visítala. Semillas de bondad. ¿Por qué? Siempre busqué documentar esos pequeños momentos en los que nos encontramos en un aprieto o problema, tal vez desesperados, y en un momento perfecto aparecen ángeles de la nada y nos ayudan. Escuchemos la historia. El día de hoy, en nuestra sección Semillas de Bondad, vamos a leer un testimonio muy interesante. Lo titulé Ángeles siempre en la carretera. En esta ocasión te comentaré una experiencia donde un viaje por carretera tuvo un final feliz, gracias a un profesional del volante. Esta es la historia quizá de muchos de nosotros. Un día, nuestra protagonista, llamada Montserrat, se dispuso a ir de viaje con su hija de 12 años. Si bien es cierto, el viaje no era largo, solo de 3 horas desde su ciudad hasta una ciudad vecina en el mismo estado. Sin embargo, para una persona que viaja poco en carretera, estos caminos se deben transitar con cuidado. Y es ahí donde comienza esa historia. Montserrat viajaba y su hija le comentó que una de lo que en nuestro lugar de residencia llamamos llantas, neumáticos, estaba muy bajo. Es así como se detuvo y se dio cuenta que el neumático estaba completamente sin aire. Ella la podía cambiar, claro está. Sin embargo, eran muy duros los tornillos que debían ser cambiados. Empezaba a caer la tarde y se preocupó mucho porque si llegaba la noche sería mucho más complicado el viaje. De pronto miró pasar un camión, lo que en México es llamado un tractocamión con carga, pero lo que la asombró fue que pasó muy rápido. De pronto, desacelera y un poco más enfrente se detiene. Dio reversa y acomodó el largo camión frente al pequeño automóvil sedán. Se bajó un hombre joven, sonriente, y preguntó qué ocurría. Montserrat le explicó el problema. Le comentó que traía las herramientas, pero no contaba con la fuerza que requería para quitar el neumático. El chofer le dijo que no se preocupara. Rápidamente se dispuso a ayudar. Él traía todas las herramientas necesarias para cambiarla y sobre todo la fuerza para quitar las tuercas.
Es así como en menos de 30 minutos el neumático fue cambiado. Ya empezaba a caer la tarde. Él les comentó que si no querían manejar por la noche lo mejor era disponerse a viajar y no parar. Pero para que no se preocuparan, él, en su tractocamión, las acompañaría al menos hasta la entrada a la ciudad, a la cual se dirigían, para asegurar que no les sucediera nada y llegaran seguras tanto la niña como la mamá a su destino. Fue así como se fueron acompañadas hasta la entrada de aquel puerto donde una familia ya las esperaba. El claxon de despedida se escuchó al entrar a la ciudad, además de un caluroso saludo y una sonrisa de parte del chofer. Esos fueron su despedida. Un verdadero ángel en la carretera que ayudó a llegar a su destino a una mamá y a su hija. Es así como las conexiones y la sincronía divina llega cuando menos lo esperamos. Fe, amor y esperanza. Gracias a todos los choferes, a los profesionales del volante por su disponibilidad para ayudar siempre a quien lo necesita. Gracias por esas semillas de bondad. Es así como nos damos cuenta de esas cadenas de bondad, esos actos de ayuda en los momentos que menos imaginamos, semillas de bondad que existen en cada uno de nosotros y que le dan impulso a este mundo cada día. Si tienes alguna historia de bondad que quisieras compartir, de amor, de ayuda a otros, este es un espacio para compartirlo, incluso aunque no conozcas a sus protagonistas y solo seas un testigo. Si han resonado contigo estas ideas, te invitamos a que nos escribas a Instagram, Epifanías de Luz 73. Nada es una casualidad, como lo decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Si escuchases este podcast por alguna recomendación o llegaste a él tan solo por un accidente y ayudó para decirte que todo va a estar bien, entonces hemos cumplido el objetivo. Recuerda, quizá la vida quiera manifestarte o revelarte algo en la situación por la que atraviesas. Solo cierra los ojos, porque tal vez la vida te susurre una epifanía de luz. Muchas gracias por escucharme. Se despide Gaby y solo ten presente que somos sincronía. Mucha luz y amor para ti. Te deseo lo mejor. Nos vemos en una próxima emisión.